Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. ¿Queréis aprender a preparar unos lassi de lo más refrescantes y cremosos? El lassi es una bebida tradicional de la India, de la región del Punjab, a base de yogur, leche y algunas especias. Pueden ser dulces o salados. Mi debilidad son los de estilo dulce y desde que aprendí a hacerlos no puedo parar de tomarlos. Están de escándalo y además son muy sencillos de preparar. ¡Empezamos! Vamos a comenzar con el lassi de piña y aquí tenemos a la anfitriona. Podéis usar también piña de bote, pero en lo personal yo la prefiero natural. La vamos a cortar bien y esta, como veis, está bastante madurita, así que quedará un lassi muy dulce. La cortamos en rodajas y a continuación en cubos, simplemente para sacarle la parte más dura del centro. Y este va a ser el paso más complicado de la receta, así que os podéis imaginar qué sencillo es. Vamos a poner la piña en la batidora. No la he pesado después de cortarla, pero ya veis que son 4 tazas. El siguiente ingrediente es yogur griego. Vamos a agregar 2 tazas de yogur griego, que son unas 8 cucharadas en total, bien colmadas. Unas 4 cucharadas por taza. Ahí va una taza. Y ahí la segunda. Seguimos con buttermilk o suero de leche. Agregamos media taza, que son unos 120 mililitros. Agregamos un poco de dulzor y voy a usar miel, aunque podéis usar también azúcar o azúcar de coco. Yo le voy a poner 3 cucharadas de miel. Y por último, media cucharada de cardamomo. Y a batir. Una vez bien batido, como es piña natural, lo voy a colar para que quede aún más suave y cremoso. Y ya tendremos un lassi de piña listo para disfrutar. El siguiente lassi va a ser un lassi de persimón y no os podéis imaginar lo rico que queda. Vamos a empezar pelando 2 persimón y como veis también los tengo bien maduritos. Los cortamos también en trozos y para la batidora. Agregamos 3 cucharadas de yogur griego. Si queréis podéis doblar las cantidades para que os salga más lassi de persimón. Yo solo tenía 2, así que me conformo con 2 vasitos. Agregamos 2 cucharadas de miel. De nuevo cardamomo, un cuarto de cucharadita. Ya veis, solo una pizca. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma y una taza de leche. Y a batir. Y ya tenemos un delicioso lassi de persimón, además con un color muy bonito que nos ha dado la cúrcuma. A ver quién se puede resistir a este.
Y vamos con el último, que es el clásico lassi de mango, que es mi preferido y creo que el preferido de mucha gente. Y en esta ocasión estoy usando 400 gramos de mango congelado. Le agregamos también 200 mililitros de leche y con el mango congelado nos quedará una consistencia de smoothie. Si lo queréis más líquido, usar el mango natural. Pero así os enseño cómo quedan los lassi con la fruta congelada. Para este lassi voy a usar 3 cucharadas de jarabe de arce, 200 gramos de yogur y una pizca de cardamomo. Y a batir. Si os está gustando la receta de los lassis, le podéis dar un like, la podéis compartir, os podéis suscribir si aún no estáis suscritos y dejar un comentario por ahí abajo. Y mirad qué pinta que tiene. También le podéis agregar más leche para que os quede más líquido, pero para el verano este va a ir genial. Y aquí os dejo saboreando mis lassis que se han convertido en una obsesión y además súper fáciles de preparar. Como siempre, espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.